El tema que vamos a tener en esta noche, con el cual vamos a finalizar nuestro nivel número 3, como tema central, hechos y personajes del Antiguo Testamento, o el tema en general se llamaba así, o más bien, el módulo que culminamos hoy, que se llamaba Hechos y personajes del Antiguo Testamento, nos lleva a congregarnos hoy en su último tema, que sería los defensores de la fe. Ya hemos caminado en este trasegar para llegar a este tema que se encuentra aquí en este recuadro, que se llama los defensores de la fe. Voy a ocultarme un momentico pues para ver directamente el trasegar. Entonces recordemos que en la parte de abajo vimos los patriarcas y los matriarcas. Después pasamos a los esclavos, vamos subiendo. Después fuimos a la liberación, la alianza. Pasamos a las tribus, los reyes y profetas, los desterrados. Ayer vimos los restauradores del judaísmo y hoy vamos con el tema que está en la parte de arriba, que son los defensores de la fe. Recordemos, como siempre les he dicho, que los defensores o el tema siempre va acompañado directamente con una foto que nosotros cargamos, que es como si fuera nuestro álbum de fotos, y hoy tenemos esta imagen que son los defensores de la fe, los defensores de la fe. Y con esta imagen vamos a continuar con nuestro tema. Esta época va desde el año 333 a.C. hasta el año 63 a.C., fecha de la llegada de los romanos a Israel. Volvamos una vez más a nuestra imagen central, para que nosotros podamos seguir comprendiendo este caminar. Entonces, recordemos entonces que esta época va desde el año 333 a.C. hasta el año 63 a.C., fecha de la llegada de los romanos a Israel, pero sobre todo entre los años 170 y 160, cuando se da la revuelta de los macabeos en contra de la invasión cultural y religiosa de los griegos. Todo esto que nosotros vamos hablando en el momento, mis queridos hijos, con las citas bíblicas, nosotros lo vamos a ir comprendiendo. ¿Qué es lo importante aquí, mis queridos hijos, en este diálogo? Que nosotros podamos comprender los hechos y personajes del Antiguo Testamento. Ahora bien, los lugares donde se viven los acontecimientos son Siria, las montañas de Judá y Jerusalén. Protagonistas de esta historia son la familia de los macabeos, que se enfrentaron con valentía al rey Antíoco IV, mis queridos hijos. Este tiempo se caracterizó por la penetración de las culturas griegas, deteriorando los valores tradicionales judíos. Esto trajo, mis queridos hijos, fuertes conflictos religiosos y culturales. Eran como decir que sus costumbres y Dios no valían. O sea, las costumbres de ellos ni su Dios valían. En pocas palabras, no eran nadie. Y que la verdadera religión y las buenas costumbres venían de Grecia. Ahora bien, pero la situación se agravó cuando los romanos empezaron a extender sus territorios. El rey Antíoco IV, mis queridos hijos, quiso hacerles frente, y como era más débil y no tenían recursos, robó objetos de oro del templo de Jerusalén. Ahora, los judíos, mis queridos hijos, expresaron su descontento a Antíoco en vez de corregir sus errores. No corrigieron sus errores, sino más bien demostraron su descontento, y comenzó una represión al judaísmo aún más fuerte. Prohibió la circuncisión y otras observancias de la ley. Ya nosotros sabemos qué es la circuncisión y ya sabemos, pues, eso es cultura general, digámoslo de esta manera. Ahora, más aún, metió la imagen de Zeus. Ya saben ustedes quién es Zeus, ¿no? Lo hemos escuchado y por ahí lo vemos en nombres de bares, y lo vemos en nombre de tabernas, y lo vemos en nombres de otras cosas, pero Zeus es el dios griego. Entonces, metió
a Zeus, que es el dios griego, en el templo de los judíos. Esa fue la gota de agua que derramó el vaso. Tenía que acontecer eso en su momento para que, mejor dicho, llegaran a vivir lo que estaban viviendo. El pueblo, mis queridos hijos, indignado por la actuación de Antíoco, que ya sabemos que hizo Antíoco, y cansado de la opresión griega, encabezó la resistencia. En pocas palabras, se pusieron firmes. Los primeros en levantarse fueron los macabeos. Poco a poco se fueron uniendo otros grupos de gente valiente y piadosa, que eso ya lo hemos venido viendo. Vamos a retornar a nuestra imagen grande para que nosotros veamos un poco más esa trayectoria. Entonces, en la imagen pues vemos la imagen de Zeus que levantaron y el pueblo, la rebelión y los demás. Entonces recordemos que poco a poco se fueron uniendo otros grupos de gente valiente y piadosa. Ahora, recordemos, fue una lucha desigual, pero la mística y coraje fueron más fuertes que el ejército de Antíoco. Ante tanta muerte, mis queridos hijos, de gente mártir, el pueblo buscó una explicación y descubrió la resurrección, porque la vida de tantos inocentes debía tener una recompensa. Y son cosas, como les decía anteriormente, que nosotros estamos viviendo en nuestro diario vivir también. Ahora, como en todos los temas, pues también aparece una experiencia de Dios. Aparece una experiencia de Dios, especialmente un Dios que se puede centrar, un Dios que puede estar ahí presente en todo momento. La experiencia de Dios se centró especialmente en defender la fe, en defender su fe y todos los símbolos culturales. ¿Cuáles son los símbolos? El templo, la ley y la circuncisión. Para que nosotros lo podamos tener presente, que en eso se centró directamente la experiencia de Dios, en defender su fe y los símbolos. Y esos símbolos son los símbolos culturales, que es el templo, la ley, el templo de la ley y la circuncisión, para que nosotros lo tengamos muy, muy, muy presente. Ahora, tenemos unos textos los cuales nosotros podemos meditar y tenemos unos textos donde nosotros o unos personajes donde nosotros podemos encontrarnos. Entonces, esos textos que marcan o que nos muestran o que nos recuerdan la historia de lucha y resistencia son tendencia especialmente, sería el texto de Daniel, que es un texto que a muchos de nosotros nos gusta leer. Daniel, que nos gusta leer, sobre todo cuando hablamos de Daniel nos recordamos en el foso de los leones, y primera y segunda de Macabeos son lo que nos van a mostrar estos defensores de la fe. Por eso vamos a ir a nuestra primera cita bíblica que les había dicho, que es primera de Macabeos, capítulo 1, versículo del 10 al 15. Si alguien desea colaborarme con la lectura, ya saben, enviamos la solicitud. Entonces, primera de Macabeos, capítulo 1, versículo del 10 al 15, del 10 al 15. Y vamos alistando la otra para los que vamos llegando, que sería Daniel, capítulo 9, versículo 27. Listo, ya tenemos acá la primera invitación para nuestra primera cita. Arte, buenas noches, Dios te bendiga. Buenas noches, padre. Bueno, vamos entonces con la primera cita, primera de Macabeos, capítulo 1, versículo del 1 al 10. Listo. Del 1. Alejandro y sus sucesores. ¿Cierto que es eso? Antíoco, a ver. Sí. Capítulo 1 y versículo del 1 al 10. No. Primera de Macabeos,
capítulo 1, versículo del 10 al 15. Listo. Antíoco IV Epifanes. Se introducen costumbres paganas en Israel. De esa raíz salió un retoño, el malvado Antíoco Epifanes, hijo del rey Antíoco, que había estado como rehén en Roma, y empezó a reinar el año 137 de la dominación griega. Por aquel tiempo aparecieron en Israel renegados que engañaron a muchos diciéndoles: hagamos un pacto con las naciones que nos rodean, porque desde que nos separamos de ellas nos han venido muchas calamidades. A algunos del pueblo les gustó esto, y se animaron a ir al rey, y éste les dio autorización para seguir las costumbres paganas. Construyeron un gimnasio en Jerusalén como acostumbraban los paganos. Se hicieron operaciones para ocultar la circuncisión, renegando así de la alianza sagrada. Se unieron a los paganos y se vendieron para practicar el mal. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Yo creo, dame un minutico, no te vas a bajar porque no subió nadie más, entonces también para que me colabores con la siguiente lectura. Entonces, mis queridos hijos, en este pasaje bíblico que estamos viendo de los Macabeos, pues nosotros vamos a ver y a reconocer esa invasión de la cultura griega en Israel. Terminaron con todo y empezaron a invadir, como dice el texto, y empezaron a alejar, empezaron a renegar de la fe. Y por eso al final nos decía, las costumbres se empezaron a alejar de ello. Y por eso Dios nos muestra que Él viene especialmente a hacer valer, a reconstruir y hacer valer la ley y a reconstruirla. Muy bien, la segunda lectura, que habíamos dicho que solo es un versículo, del libro de Daniel, capítulo 9, versículo 27. Sí, el versículo 27. Durante una semana más, él hará un pacto con mucha gente, pero a mitad de la semana pondrá fin a los sacrificios y las ofrendas, y un horrible sacrilegio se cometerá ante el altar de los sacrificios, hasta que la destrucción determinada caiga sobre el autor de estos horrores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muchas gracias, Arte. Dios te bendiga. Gracias, igualmente. Bueno. Entonces, mis queridos hijos, este es un solo versículo, pero en ese solo versículo, ya saben que ustedes pueden leer el capítulo completo, podemos encontrar y nos da a reconocer a Zeus en el templo, cuando lo metieron en el templo de Jerusalén, hasta dónde tuvieron que llegar. Y qué bonito, mis queridos hijos, que nosotros no nos quedemos solo con el versículo, sino que verdaderamente podamos ir hasta a leer todo el capítulo en el momento. Pero avancemos, mis queridos hijos, avancemos. Hay otras citas bíblicas que ahorita ya se las voy a compartir directamente de tarea, para que nosotros podamos comprender quiénes son especialmente los defensores de la fe. Hoy en día nosotros también tenemos que estar disponibles para defender la fe. Ahora, nuevamente, volvemos a esa imagen que tenemos ahí, pues esto, lo que nosotros ya hemos meditado. Esta imagen, este dibujo, esta foto, como ustedes le quieran llamar, como habíamos hablado del álbum de fotos, nos recuerda una persecución muy fuerte contra la cultura y la religión judía, una persecución bastante fuerte. Y por eso aquí vemos con espadas, acá vemos gente gritando y acá vemos la estatua de Zeus. Entonces, esa pelea, ¿cómo se puede llamar? Esa disputa, esa discordia que nos recuerda esta imagen, mis queridos hijos, nos recuerda hoy ante una cultura que se está destruyendo, la cultura y la religión judía, ante la locura de las familias
de los macabeos. Enseñanzas que nos deja directamente la Sagrada Escritura, historia que nosotros debemos de aprender, una guerra que se levantó entre familias, pero esa guerra logró la independencia del país. Entonces, es una rebelión. La familia, los macabeos, que vemos acá en este lugar. Ahora, mis queridos hijos, habíamos hablado que los defensores de la fe, pues tienen como todo el contexto una época, y esta época viene o se denomina desde el año 333, del año 333 hasta el año 63 antes de Cristo. Sobre todo, como decíamos anteriormente, en el año 170 antes de Cristo, fechas del levantamiento de los macabeos contra el rey Antíoco. Entonces, ahí vamos viendo. ¿Cuáles serán los protagonistas que aparecen y que vamos a conocer dentro de los textos bíblicos que vamos a ver? Los principales protagonistas, los primeros protagonistas, son la familia de los macabeos, los principales protagonistas. Ahora, Matatías también va a aparecer uno en los textos, el papá de María, su madre, sus hijos, Judas, Simón y Juan, van a aparecer también en los textos que vamos a meditar, que encabezaron la lucha contra el rey Antíoco IV. Epifanes. Recordemos entonces ahí, mis queridos hijos. Epifanes. ¿Qué lugares? Cuando veíamos nuestro mapa, nuestra trayectoria, ¿qué lugares? Sobre todo esos lugares son sobre las montañas de Judá. Sobre las montañas de Judá son esos lugares donde se presentó este conflicto que estábamos viendo anteriormente. Las características, lo decíamos en el primer cuadro que hicimos alguna vez. Las características, pues es la cultura griega. ¿Y por qué la cultura griega? Porque es ella la que se impone en Jerusalén hasta el punto de querer intentar que el pueblo le rinda el culto a Zeus, Dios de los griegos, Dios de los griegos. Entonces ahí viene esa guerra, esa pelea, interponer a un Dios para que todo el pueblo, toda la cultura le rinda culto, tributo, como le quieran llamar, a Zeus. Entonces, esas características llevan que dentro de esta situación, la familia que marchan, las familias que están ahí, como la familia macabea, y algunos piadosos lucharon por defender su fe, su cultura, su tradición. Y eso pasa cuando nosotros nos encontramos a alguien por ahí y defendemos, como dicen ahí, a capa y espada nuestra fe, nuestra tradición, nuestra creencia. No lo hacemos como ellos, a tal punto de llegar a la guerra y la discordia y la desunión y demás, sino lo hacemos con nuestro testimonio de vida. Entonces, su fe, mis queridos hijos, y sus tradiciones fueron las armas que los llevó a vencer. Entonces, veamos que la fe mueve montañas. La fe los llevó a vencer. Su fe y sus tradiciones con la fuerza los llevó a vencer. También con sus armas, para que nosotros lo tengamos presente. ¿Cuáles son las armas que tenemos hoy en día? No son esas armas que hoy levantamos, las espadas y demás, sino nuestras armas de hoy en día es la oración. La experiencia de Dios. Ya habíamos hablado de esa experiencia de Dios. La experiencia de Dios en esta época podríamos decir que quizás para los prisioneros, por el rigor de la ley, no tenían una experiencia cercana con Dios, pero presente sí estaba en la lucha de la defensa de la fe y de la cultura. Ahí estuvo presente Dios, aunque no lo mencionan, aunque no lo muestran en el momento en las citas bíblicas. El hecho que haya el pueblo ido a defender su fe, su cultura,
Eso es movido especialmente por el Señor. Eso es movido por Dios. Y los libros donde podemos encontrar a los defensores de la fe, ya lo dijimos al comienzo, a los defensores de la fe de esta historia. Entonces sería el libro 1 y 2 de los Macabeos y el libro de Daniel. 1 y 2 de Macabeos y el libro de Daniel es lo que nos llevaría especialmente a compartir eso en el momento. Ahora, mis queridos hijos, las citas bíblicas que ustedes van a tener para su estudio personal, para que podamos profundizar un poco más. Ya habíamos hablado de la invasión de la cultura griega en Israel, que lo vio la primera lectura, que es la primera de los Macabeos, capítulo 1, versículo del 10 al 15, que podemos ver la invasión de la cultura griega en Israel, lo que llegaron a hacer, a tal punto de querer imponer un nuevo dios, digámoslo así, a Zeus, para que le dieran culto y le rindieran culto. Ahora, vamos a que ustedes escriban la siguiente cita bíblica, que sería también Primera de Macabeos, en el capítulo 1, pero en el versículo del 16 al 50. Es un texto bastante largo, pero que nosotros lo podamos comprender y lo podamos comprender. Ahí vamos a encontrar a Antíoco IV. Y vamos a encontrar cómo es que Antíoco IV saquea el templo y persigue a los judíos. Recordemos que decían cómo se habían robado algunas cosas. Entonces, ahí en esa continuación de Primera de Macabeos, capítulo 1, versículo al 16 al 50, vamos a encontrar a Antíoco IV, cómo es que saquea el templo y persigue a los judíos. Ahora, ya vimos la cita de Daniel, capítulo 9, versículo 27, y habíamos hablado que ahí es donde vemos cómo muestran a Zeus en el templo de Jerusalén, o sea, cómo lo ponen, o sea, cómo intentan decirle, oiga, acá está. Y por último, vamos a ir a Segunda de Macabeos, para que tomen nota, Segunda de Macabeos, capítulo 7, versículo del 20 al 29. Y ahí vamos a encontrar la valentía de la madre y el valor del martirio. Nuestros mártires. La valentía de una mujer, la valentía de una madre y el valor del martirio para que nosotros lo podamos comprender. Muy bien, al meditar estas cuantas citas bíblicas, vamos a contestar nuestras 4 preguntas. Gracias a las personas que me están enviando sus trabajitos ahí por el WhatsApp o por el TikTok. Entonces, la primera pregunta. ¿Qué hace Antíoco IV en contra del pueblo israelita? ¿Qué hace Antíoco IV en contra del pueblo israelita? Entonces, creo que esa ya la podríamos contestar, pero no les voy a dar la respuesta. Segunda pregunta. ¿Cómo reaccionó el pueblo en esta época? Mira, ahí está la imagen. ¿Cómo reaccionó el pueblo en esta época? Después de que meditemos las 4 citas bíblicas, podemos contestar cómo fue la reacción del pueblo. ¿Cómo fue la reacción del pueblo en esa época? ¿Cómo reaccionó el pueblo en esa época? La siguiente pregunta. ¿Qué experiencia de Dios vivieron? Ya habíamos hablado de la experiencia de Dios, que aunque no se percibe ahí, bueno, no se lo digo, pero ahí está. Entonces, ¿qué experiencia de Dios vivieron? Y la última pregunta, ¿quiénes se parecen hoy, en la actualidad, a los defensores de la fe? ¿Quiénes se parecen hoy, en la actualidad, a los defensores de la fe? Cada uno sabrá. Recordemos que hay defensores de los derechos humanos,
defensores del aborto, defensores de la fe. Entonces, cada uno de ustedes sabrá directamente quiénes hoy se parecen a estos defensores de la fe. Y es importante que nosotros lo podamos comprender y lo podamos conocer. Muy bien, mis queridos hijos, entonces digamos: gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.